Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia, por cada uno de tus beneficios que colocas sobre nosotros. Gracias por el privilegio de despertar. Gracias porque tú nos das una nueva oportunidad en misericordia y en favor. Bendecimos a cada familia, a cada hogar, a cada uno de los confinados, de las mujeres que están confinadas, Señor, a cada uno de los amigos y hermanos que fielmente están atentos a los devocionales, Señor. Bendecimos igualmente cada una de esas familias que están pasando por dificultad. Declaramos sanidad sobre cada uno de los que nos han pedido oración, Señor. Declaramos que sus cuerpos se levantan, que se restaura cada uno en sanidad en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia y a cada uno de los confinados, hombres y mujeres que se han agregado a los devocionales. Hoy es un día especial, un día donde hemos visto la misericordia y el favor de Dios sobre nosotros. Hoy quiero compartir una palabra que está en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que nada os falte. Yo creo que es una de las palabras más fuertes que como seres humanos nos cuesta y es una de las que más nos cuesta vivir, lo que es la paciencia. Yo creo que a todos como seres humanos nos falta y todos en algún momento de nuestra vida nos ha faltado ese pequeño toque de lo que es la paciencia, esa pequeña semilla de lo que es realmente la paciencia. La paciencia verdaderamente es la prueba de que se muestra cuando nos tocan nuestros derechos o violan nuestros derechos. Cuando alguien viola nuestros derechos o toca los derechos de cada uno, yo creo que es donde explotamos como seres humanos, donde explotamos en el trabajo, en la escuela, en la casa, en nuestro diario vivir, cuando sentimos que alguien está tocando los derechos que tenemos como seres humanos y peleamos aún mismo por ellos. Gente que ha quitado la vida a otra persona simplemente porque ha perdido la paciencia por un minuto y al caer en cuenta del momento que perdió su paciencia, se da cuenta que no solo perdió su paciencia, sino que perdió mucho más de lo que era realmente. Y Dios en este momento nos quiere hablar sobre lo que es realmente la paciencia. La paciencia realmente es una prueba de lo que tenemos que crecer hoy en día como seres humanos. Hoy en día es algo de lo que aún mismo vemos en los niños y muchas veces hasta les celebramos a los niños cuando se impacientan y les da rabia y tiran las cosas, y muchos padres vemos que aún mismo les celebran y dicen, ay, tan lindo como hace eso, pero no nos damos cuenta que son las reacciones que está teniendo porque se le están violando derechos o simplemente está reaccionando de una forma que su cuerpo está manifestando lo que hoy en día tenemos que venir y someter bajo la palabra de Dios. La palabra traducida realmente bíblicamente de lo que significa la paciencia es permanencia, es permanecer en las dificultades, permanecer ante las pruebas. Y cuando nosotros aprendemos a permanecer ante las dificultades y ante las pruebas, yo creo que nos vamos a evitar cantidad de problemas y nos vamos a evitar dolores de cabeza o decir por qué hice esto o por qué hizo aquello. Y realmente es algo de lo que aún mismo en la Biblia nos habla en cantidad de hombres y mujeres de la Biblia que experimentaron el no saber manejar esta situación. Y la Biblia dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, cuando estamos en medio de prueba, la prueba produce paciencia. Cuando tú estás en medio de una dificultad, cuando tú estás en medio de crisis dentro de tu hogar, déjame decirte que estás siendo fortalecido en paciencia. Porque cuando tú no tienes paciencia o cuando tú realmente no tienes la perseverancia ante la crisis que estás viviendo, sea una crisis económica, sea una crisis emocional, sea una crisis de la familia, es el momento donde tomas decisiones y te das cuenta que
que no tuviste la paciencia para superarla y para tener realmente el stop a lo que tenías que tener cuando estabas viviendo esa dificultad. Y Dios hoy nos está hablando, aún mismo Dios nos habla de Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés, fue el que llevó al pueblo en medio del desierto, y cuando Moisés llevaba al pueblo en medio del desierto, por no tener el pueblo junto con Moisés la paciencia, tuvieron que pasar por crisis y tuvieron que vivir en medio de situaciones y de crisis que les costó 40 años de camino, 40 años de crisis, 40 años de dificultades. Lo que les costaba simplemente días, ellos tuvieron que llevarse en años enteros. ¿Qué es lo que Dios hoy nos quiere hablar sinceramente a nuestros corazones? ¿Y qué es lo que Dios quiere hablarnos? Es en medio de las crisis que hoy en día estás viviendo, crisis por deudas, crisis en la situación de tu hogar, por problemas que estás teniendo con tu esposo, por problemas con la esposa, problemas con los hijos, a lo mejor situaciones de enfermedad, cualquier crisis en la que tú estás viviendo. El único propósito del que Dios está muchas veces permitiendo esas crisis dentro de tu vida es porque Dios te está fortaleciendo en paciencia, porque esa paciencia te va a llevar a ser una persona perseverante en luchar y en no tirar en las cosas. Cuando muchas veces no resuelve las cosas de inmediato, no resuelve las cosas a tu manera, fácilmente venimos y soltamos y decimos, pues no quiero seguir esto, no quiero seguir esta situación, no quiero hacer más esto, y no nos cuesta nada venir y tirar las cosas, venir y renunciar y traer una carta de divorcio y decir, no quiero seguir más con esta persona, venir y simplemente empacar la ropa y dejar su esposa con sus hijos como si nada fuera, venir y simplemente dejar a los padres y huir y escondernos, simplemente decir, ya no vuelvo a ir a la iglesia, no me gusta esa iglesia, no quiero esa iglesia, no estoy de acuerdo con esa iglesia, dejar el trabajo y decir, no estoy de acuerdo con mi jefe, no me gusta eso, pero el único deseo de Dios es que la prueba que estás viviendo produzca paciencia en ti, produzca perseverancia, porque la perseverancia te hace ser un luchador, la perseverancia te hace ser un hombre fuerte, una mujer que lucha y persevera en medio de las crisis, que busca solución. La perseverancia, eso que está siendo equipado y fortalecido por el Señor, de que seas equipado en paciencia. El único deseo de Dios es que seas alguien que persevere y luche para alcanzar y ser victorioso en medio de las crisis. Cuando tenemos la completa plenitud y seguridad que el Señor está peleando por nosotros, que Él está delante de nosotros, que Él pelea por nosotros, se nos va a hacer más fácil aún mismo perseverar en medio de la dificultad, perseverar en medio de la crisis, luchar en medio de las crisis. Pero cuando estamos aún mismo dudosos de lo que Dios está haciendo por nosotros, sabemos que Él pagó un precio en la cruz por cada uno de nosotros. Eso nos tiene que hacer aún más seguros de que tenemos un Dios que pelea por nosotros, un Dios que está frente a nosotros. Pero cuando nosotros simplemente queremos tomar las decisiones a nuestra manera, hacer las cosas a nuestra forma de ser, a nuestra manera, nos va a tocar vivir aún mismo como el pueblo de Israel, cuando simplemente Moisés lo llevó años y años y años en la misma situación y nunca llegaron hasta la tierra prometida, fueron los más pequeños. No creo, ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú cumplas el propósito, el deseo de Dios es que tú seas un triunfador, el deseo de Dios es que tú alcances la victoria y los sueños y cada uno de esos deseos que tú tienes. El deseo de Dios, el anhelo de Dios es que tú tengas un hogar restaurado, que tu economía esté restaurada. Ese es el deseo de Dios. Pero igualmente Dios desea formarnos, así como nosotros como padres necesitamos formar a nuestros hijos. Igualmente Dios está formando nuestro carácter, está haciéndonos que seamos perseverantes cuando tengamos las crisis, perseverantes cuando tenemos la dificultad, perseverantes cuando aún mismo estamos en medio de la dificultad, porque cuando somos perseverantes nuestra manera de pensar empieza a cambiar, nuestra manera de hablar empieza a cambiar, nuestra manera de caminar empieza a cambiar. Nosotros tenemos que empezar a ser transformados totalmente por medio de esa paciencia, porque esa paciencia va a producir fe en nosotros, esa paciencia va a producir en nosotros el deseo de luchar y perseverar.
en medio de esa situación. Así es que hoy yo te digo, no importa la crisis que tú estés viviendo, no importa el momento que estás viviendo, que está produciendo en ti el desespero, el ahogamiento, la situación de decir hasta aquí, lo único que Dios desea en ti es formarte y hacer de ti un hombre paciente, un hombre perseverante y un hombre luchador. Él quiere sacar de ti el hombre valiente que Él formó desde la creación, la mujer valiente que Él formó desde la creación. Entonces el deseo de Dios es que la prueba produzca en ti esa paciencia. El único deseo de Dios es hacer de ti una mujer o un hombre pacientes y luchadores por conseguir el propósito de Dios. Así es que no desmayes, no decaigas en medio de la circunstancia, en medio del momento que tú estás viviendo, en medio de la dificultad que tú estás viviendo. Sigue paciente, persevera, porque tú vas a salir de ahí. Tú vas a terminar y cuando termines te vas a dar cuenta que fuiste formado en paciencia y fuiste formado en perseverancia en medio de la dificultad. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta noche, por este día. Bendigo cada una de las vidas de mis hermanos, de mis amigos, de los confinados. Declaramos que este nuevo día es un día de bendición, que tú nos formas y que tú aún mismo trabajas en nuestros corazones para hacernos cada día mucho más pacientes, Señor, y perseverantes en medio de las crisis. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, confinados, que tengan un estupendo día. Bendiciones. Bye, bye.